Hola, mi nombre es Cintia y hoy vengo brevemente a hablarles de las estructuras freudianas. Si bien el término estructura es acuñado por Lacan, no exactamente por Freud, ya Freud antiguamente había hablado de distintas posiciones subjetivas, ¿sí? Bien, entre ellas, primero lo que fue neurosis y psicosis. Anteriormente a eso eran la neurosis de transferencia y la neurosis narcisista. ¿Está bien? Bueno, no quiero hacer muy largo el video, por lo cual, por eso les decía que voy a hablar brevemente de estas tres estructuras. Primero, tener como premisa de que en el psicoanálisis no, no se puede diagnosticar mediante solo los observables, ¿sí? Sino que es al escuchar a la persona y mediante esos dichos de las personas es como va a definir su posición. ¿Está bien? Las, eh, las estructuras conocidas son neurosis, psicosis y perversión. Las conocidas no, son las tres estructuras. Neurosis, psicosis y perversión, ¿sí? Dentro de lo que es la neurosis, vamos a tener las neurosis obsesivas, la histeria y la fobia. Para que se den una idea, lo que es la neurosis obsesiva, tenemos el ejemplo del hombre de las ratas, ¿sí? Donde nos cuenta que, por ejemplo, el hombre de las ratas lo que quería era, eh, o sea, se prohibía de alguna manera de ver mujeres desnudas porque en esa prohibición estaba el hecho de que si él veía mujeres desnudas, su padre iba a morir. ¿Está bien? Entonces, en esta neurosis obsesiva lo que tenemos es una pulsión que determina un deseo. O sea, si articula de alguna manera o no una, eh, una forma siniestra o una manera de reprimir ciertas cosas, ¿sí? Como por ejemplo esto, de llevarse a no mirar, o sea, la prohibición de que no mirar mujeres desnudas por miedo a que se cumpla lo que iba a suceder, ¿sí? Que era que su padre muriera, ¿está bien? Dentro de lo que es la histeria, tenemos que el síntoma, que es muy importante hablar de esto, que ahora lo voy a nombrar, es vivido como algo de lo cual quejarse. En este caso lo vemos como en Elizabeth von Erre, ¿sí? Generalmente también incluso lo que pasa es que se ve ajeno, por eso uno se queja, ¿sí? Se queja en el otro de lo que le pasa a uno. En lo de Elizabeth von Erre tiene que ver con algo también un poco psicosomático, ¿sí? Que es el hecho de que ella estaba enamorada de su cuñado. Obviamente al ser su cuñado, ella no, como que no daba ningún paso frente a eso, pero al mismo tiempo ella misma se negaba a este amor. Como no puedo estar enamorada de mi cuñado, ¿está bien? ¿Ok? Su hermana muere y ahí ya se abre una posibilidad de que ella, o sea, el cuñado queda viudo, ¿no? Está solo. Ante esta prohibición también que se hace a sí misma, eh, Elizabeth queda renga. Sí, tiene que ver con algo psicosomático, como bien decía. El síntoma se vive como algo psicosomático, o sea, en el cuerpo empiezan a suceder cosas. Esta es la histeria. Como bien yo les decía, es muy importante hablar del síntoma en la neurosis. Acá el síntoma o la formación del síntoma tiene sus raíces en lo que es la historia infantil, ¿sí? Eh, Tiene que ver en el hecho, ahí el síntoma se forma en el hecho de la solución entre el deseo reprimido y la realidad. Esto nos da la explicación de lo de Elizabeth von Erre, por ejemplo. Eh, el síntoma es vivido, digamos, de esa manera como algo, un deseo reprimido y lo que realmente, o sea, podría llegar a pasar. Entonces, eso como que se vive, digamos, de alguna manera en el cuerpo o se traslada al cuerpo, ¿sí? Y después tenemos la fobia, como es un poco más conocida, digamos, eh,
La fobia tiene que ver más que nada con el hecho de... eh, generalmente conocemos a cosas como las arañas y demás, pero también puede ser a colores y qué sé yo, lugares o distintas cosas, ¿sí? Eh, bueno, nada, dentro de la neurosis tenemos eso. Después tenemos la psicosis, ¿está? Acá, dentro de lo que es la psicosis, tenemos lo que es la pérdida de la realidad. Dentro de la psicosis también, o sea, tenemos diferentes estructuras, como es la esquizofrenia, por ejemplo. El ejemplo que tenemos dentro de lo que es la psicosis más conocido, lo que es el caso del presidente Schroeder, ¿sí? Pero les voy a hablar un poquito más de esto, de la pérdida de la realidad. Acá Lacan habla de un encuentro con un padre simbólico significante. Esto es importante, ¿sí? En el campo, la pérdida de la realidad se vive dentro del campo de lo simbólico y lo imaginario. O sea, la persona nunca está dentro de lo real, ¿sí? Lo que conocemos como el estadio del espejo, simbólico, imaginario y real. Bueno, la persona nunca está dentro de lo real. Siempre se mantiene dentro de lo simbólico y lo imaginario, ¿está bien? Y tiene una fractura de su propia imagen incluso, ¿está bien? No solo de la realidad, sino de su propia imagen. Lo que conocemos como el caso Schroeder, en 1884, él tiene como dos crisis grandes. Una en 1884, donde es atendido por Fleischer, que era su médico, que lo que diagnostican es hipocondría, temores hipocondríacos, insomnio, ¿sí? Y en 1893 es cuando, o sea, ahí es como el caso más conocido, que es el que él mismo escribe en su libro, ¿sí? Tanto lo que es Freud como Lacan tratan este caso, ¿sí? Pero el mismo presidente Schreber es quien escribe su propio libro sobre lo que había pasado y es de ahí que toman el caso Freud y Lacan, ¿está bien? Bueno, en el caso del presidente Schreber, él como que no vivía en una pérdida de la realidad. O sea, por ejemplo, entre el lapso de 1884 y 1893, él vive súper feliz con su señora, además sin ningún tipo de problema, ¿sí? El único padecimiento que ellos tenían, pero no tenía que ver con esto de la psicosis, o un tipo de psicosis, es que no podían tener hijos, pero después no tenían ningún tipo de problema. Él hace el quiebre cuando lo van a nombrar presidente de la corte, o sea, su segundo quiebre, o sea, esto, su segundo bueno, sí, quiebre, le vamos a decir, en 1893, cuando lo van a nombrar presidente de la corte, ¿sí? Ahí es como que, nada, o sea, no, como que no lo podía soportar. Después él termina siendo presidente de la corte, ¿eh? Vuelve como re bien, incluso él mismo, o sea, aboga por él luego. De hecho, hay un corto, hay una película que muestra todo este proceso. Es muy buena, la recomiendo. Eh, bueno, podría hablar también de ejemplos de, porque yo trabajé con una persona que tenía como lapsos de pérdida de la realidad, donde había un tipo de psicosis, pero no voy a hacer referencia a casos personales en este video, en esta oportunidad. Y después tenemos la perversión, donde hay un saber del lado del paciente, ¿sí? Que ese saber como que no se puede transmitir, es intransferible a lo que es el analista, ¿sí? Y siempre queda al lado del paciente. ¿Está bien? Para lo que es acompañamiento terapéutico, ustedes dirán, bueno, está bien, hablamos de analistas, hablamos de pacientes, bárbaro, esto es en la clínica. No, esto también nosotros trabajamos con estas estructuras y es importante reconocerlas si no está en el historial. Cuando yo, por ejemplo, bien conté que tuve un caso de una especie de psicosis, ¿sí? Eh, ya estaba en el historial médico, o sea, eso es, por ejemplo, eso es algo que tenemos como ventaja un poco los acompañantes terapéuticos que por ahí no tienen los analistas, ¿no? Que por ahí la persona ni está diagnosticada y nada, va y se encuentra con esto, ¿no? Eh, bueno, nosotros, por ejemplo,
sí, o sea, la perversión es un poco como que mucho, como que capaz no está diagnosticada por alguien, ¿está bien? Una persona puede ser perversa y vos irte dando cuenta a medida que vas conociendo a la persona, ¿está bien? Lo bueno de los acompañantes es que, siempre digo, pasamos muchísimo tiempo con las personas y podemos darnos cuenta. Por eso es importante identificar esto de las estructuras. Porque además, las estructuras, no es que uno puede ir cambiando de estructuras, no es que yo soy neurótica y puedo pasar a ser psicótica así de la nada. No, las estructuras no van cambiando. Por eso es importante lo que yo decía al principio, que no es solo los observables que hay que hacer, sino escuchar lo que dice la persona para saber en qué estructura subjetiva se encuentra, ¿está bien? Eh, Nada, obviamente habría que profundizar muchísimo esto, lo más probable es que lo profundice un poco más adelante haciendo un video sobre cada una de las partes de la estructura. Está bueno porque dentro de la psicosis se puede hablar un montón. Bueno, dentro de la neurosis también, dentro de la perversión, así que nada, más adelante lo más probable es que haga un video para cada una de las estructuras, que estaría bueno hablarlo y profundizar, que eso es súper interesante. Pero nada, como para tener un pantallazo, esto como lo más importante, como para ir también conociendo y sabiendo que nos podemos encontrar esto siendo acompañante, que nos lo vamos a encontrar, y ir identificando eh, para, porque la manera de también de hacer un trabajo terapéutico es poder identificar en el otro estas cosas, si no están diagnosticadas, o si, por ejemplo, qué sé yo, no sé, una fobia no te la vas a encontrar en un diagnóstico, nadie te va a ponerle tiene fobia a las arañas, te lo va a decir la persona lo más probable, o qué sé yo, te lo va a decir, o te vas a ir dando cuenta por ahí con el tiempo, qué sé yo, la persona psicomatiza cosas que te va diciendo, no sé, eh, cosas como le podría pasar como a Elizabeth Bonner, qué sé yo, te va contando esas cosas y vos vas medio entendiendo ciertas dificultades, ¿no? Que fuiste notando, tipo, no sé, se le paraliza media cara o a veces se queda sin voz, es muy afónica de tanto en tanto, ¿no? Y vos vas medio notando eso. Que nosotros tenemos mucha ventaja en eso porque muchas veces trabajamos con él o la paciente en la casa, en el domicilio. Y eso es un poco más observable por ahí. eh, y bueno, nada, y lo que te va contando el paciente, porque al estar en su domicilio es como que se siente más, con más libertad de poder hablar, porque está en un espacio conocido, cómodo. Bueno, nada, esto para tener en cuenta, fue un pantallazo muy por arriba, pero voy a hacer videos profundizando más esto porque es súper interesante y además hay muchísimo para hablar también sobre los casos y demás, que está buenísimo. Así que bueno, nada, les agradezco ver el video y cualquier pregunta o duda me lo pueden escribir, no hay problema.